Esta película nace del alma de Haití y de mi pluma como autor. Soy Jumel Pluviose y les ofrezco no solo una historia, sino un legado. Aquí verán cómo se rompieron las cadenas, cómo el fuego y la fe dieron origen a una nación libre y cómo un humilde plato de sopa yumú se convirtió en el sabor mismo de la libertad. Esto no es simplemente historia, es memoria viva, llevada a través de los océanos, compartida en cada mesa de Año Nuevo y ahora plasmada en la pantalla para que el mundo la presencie. Los invito a verla con el corazón abierto, a recordar con nosotros y a honrar el espíritu del 1 de enero. Esto es Sopa Yumú, el regalo de Haití a la libertad. Cada año nuevo en Haití y la diáspora, las familias se reúnen, revuelven una sopa dorada cuyo vapor se eleva como el recuerdo. La llaman Sopa Yumú, pero su sabor encierra una historia de cadenas rotas, de valentía reivindicada, de un pueblo que enseñó al mundo lo que es la libertad. Santo Domingo, la joya francesa, la colonia más próspera de su tiempo. Plantaciones que alimentaban el apetito de Europa por el azúcar y el café. Pero aquella riqueza tenía un precio. 500.000 hombres, mujeres y niños forzados a un trabajo brutal. La economía dependía de los cuerpos humanos. Los dueños trataban a las personas como ganado, y la brutalidad era rutina. Aquello creó las condiciones donde la rebelión se convirtió en la única elección moral. Sin embargo, en secreto, los viejos mundos persistían. Canciones, idiomas, rituales, esperanza. En agosto de 1791, una reunión en el bosque cristalizó un voto. Se conocieron no como esclavos, sino como un pueblo a punto de tomar su libertad. Ya no viviremos como esclavos, nos alzamos y lucharemos hasta el fin. Por nuestros antepasados, por nuestros hijos, nos comprometemos. Se dio la señal, los campos ardieron, la revuelta comenzó. La rebelión creció hasta convertirse en una guerra revolucionaria. Entre sus líderes surgió Toussaint Louverture, un estratega que unió la habilidad militar con la destreza política. Debemos organizarnos, debemos unir al pueblo. Usaremos todos los medios para ganar la libertad, la astucia cuando haga falta. El genio de Louverture fue su capacidad para transformar una revuelta de esclavos en un ejército disciplinado y una fuerza política. No seremos esclavos de ningún hombre, libertad o muerte. Lo que comenzó como un levantamiento local se convirtió en la mayor revolución que el mundo había visto. Durante 13 años, los esclavizados lucharon sin descanso, no solo contra Francia, sino también contra España y Gran Bretaña, que enviaron ejércitos para apoderarse de la colonia. En junio de 1802, Toussaint Louverture, el brillante estratega que había guiado a los esclavizados de Santo Domingo hasta el umbral de la independencia total, fue traicionado. Invitado bajo una bandera de tregua por el general francés Brunet, fue arrestado, encadenado y enviado a una celda helada en la prisión de Fort-de-Joux, en las montañas del Jura, en Francia. Allí, mientras la nieve caía frente a su celda de piedra y su cuerpo se debilitaba, Louverture pronunció unas palabras que resonarían a través de los siglos. Al derrocarme, solo habéis cortado el tronco del árbol de la libertad.
volverá a brotar desde sus raíces, porque son muchas y profundas. Tres potencias imperiales, Francia, España y Gran Bretaña, sintieron la sacudida. En 1804, la victoria cambió el mapa del mundo. Nos hemos levantado por la libertad. Hemos hecho la libertad. 1 de enero de 1804, Haití se declaró libre, la primera nación moderna en abolir la esclavitud para siempre. Damos la bienvenida a nuestros distinguidos representantes. Primero, desde África. Haití, madre de la libertad. Cuando tu pueblo se levantó, te levantaste por todos nosotros. Demostraste que las cadenas pueden romperse. Por eso, África te da las gracias. Cuando Simón Bolívar llegó a tus costas, Haití lo recibió, lo armó y le hizo prometer que liberaría a los esclavizados en las tierras que conquistara. Sin tu valentía, muchas naciones de Sudamérica podrían seguir siendo colonias. Te recordamos y te damos las gracias. Haití demostró lo imposible, que los pueblos negros podían ser arquitectos de su propio destino. Para los afroamericanos, esa verdad transformó nuestros sueños en exigencias. Te honramos. Tu revolución habló al otro lado de los océanos. Ninguna cadena es inquebrantable. Esa claridad moral inspiró innumerables movimientos, incluido el nuestro. La India te da las gracias con gratitud. Cuando Grecia luchó por su derecho de nacimiento y su dignidad, Haití, aún joven y asediada, envió palabras de apoyo. Hoy reconocemos esa solidaridad. Hermanos y hermanas, amigos de cerca y de lejos, hoy, mientras el vapor de este humilde cuenco se eleva hacia los cielos, también se eleva la historia de un pueblo que se negó a inclinarse. Hace 221 años, en este mismo día, el mundo despertó ante un milagro. Un pueblo esclavizado había derrotado a los ejércitos más poderosos de su tiempo. No solo conquistamos nuestra libertad, reescribimos el destino de los pueblos negros en todo el mundo. Que el mundo lo recuerde, Haití fue no el primero en consagrar, no solo en la ley, sino en la realidad viva, la verdad universal de que todos los hombres y mujeres nacen libres e iguales. Antes de que otros se atrevieran a decirlo, Haití lo demostró. Antes de que otros lo firmaran en papel, Haití derramó su sangre por ello. Y somos los pioneros de los derechos humanos, la prueba viva de que la libertad es el derecho de nacimiento de todo ser humano, y que ningún imperio, ningún ejército, ninguna cadena puede arrebatárnosla. Nuestra libertad nació en el fuego, en la fe y en la voluntad inquebrantable de hombres y mujeres que se atrevieron a decir libertad o muerte. Lucharon descalzos, con el estómago vacío, pero con el corazón lleno de amor por una tierra que habría de ser libre. Y así, el 1 de enero de 1804, declaramos al mundo: nunca más seríamos propiedad, nunca más serían vendidos nuestros hijos, nunca más el color de nuestra piel sería una cadena. Aquel día tomamos la sopa prohibida, la surgumú, que antaño fue el alero, el lujo del amo, y la hicimos nuestra. La alzamos en alto como nuestra declaración: somos un pueblo libre. Desde entonces cada cucharada ha llevado el sabor de la independencia, el gusto de la rebeldía y el calor de la unidad. Pero la libertad de Haití nunca fue solo para Haití. Nuestra victoria rompió el mito de la supremacía blanca, dio esperanza a los africanos arrancados de su tierra, inspiró levantamientos en las Américas, ofreció refugio a quienes lucharon por la libertad en Sudamérica, en Grecia, en cada rincón del mundo donde la libertad luchaba por respirar.
Sí, nuestros caminos han sido duros, sí, nuestras pruebas han sido muchas, pero nuestra alma jamás ha sido conquistada, y mientras esta sopa siga calentando nuestras mesas, el fuego de 1804 seguirá ardiendo en nuestros corazones. Hoy no solo bendecimos la sopa, bendecimos el valor que representa, bendecimos las manos que la preparan, bendecimos a los antepasados que la ganaron para nosotros y bendecimos a las generaciones futuras que heredarán esta tradición sagrada y mantendrán viva la llama. A todas las naciones aquí representadas, gracias por estar con nosotros, por reconocer la sangre que derramamos para que el mundo pudiera ser más libre. Bebamos juntos esta sopa como una familia, como un mundo unido por el mismo sueño. Libertad, dignidad y justicia para todos. Viva Haití, viva la libertad, viva el espíritu del 1 de enero. Nos reunimos bajo el mismo cielo que presenció la lucha de nuestros antepasados, en el viento, en la tierra bajo nuestros pies, en cada gota del mar, su presencia está aquí. Invocamos el valor que rompió las cadenas, la sabiduría que se negó a doblegarse, el amor que alimentó la esperanza. Que ese espíritu viva en este cuenco y en todos los que lo prueben. Esta sopa es nuestro patrimonio, nuestra herencia sagrada y nuestro tesoro nacional. Antes de beberla, la bendecimos, porque guarda la memoria de nuestra libertad. A nuestros hermanos y hermanas, ¿creen que la libertad es un derecho? Sí. ¿Honran la valentía de quienes lucharon por ella? Sí. ¿Se mantendrán unidos hoy y siempre como una sola familia de libertad? Sí. Antes de beber, recitemos juntos el juramento de la libertad. Bebo esta sopa en honor a los antepasados. Bebo esta sopa para mantener vivo su valor en mí. Me opondré a la esclavitud en todas sus formas. Defenderé la dignidad de todo ser humano. Protegeré la libertad que fue ganada con su sangre. Transmitiré este espíritu a la próxima generación. Por este juramento recordamos. Por este juramento nos unimos. Por este juramento vivimos libres. De nuestros antepasados a nuestros hijos. Este es el sabor de la libertad. Beben juntos, un mundo reunido en torno a un cuenco. El acto es sencillo, pero su significado es profundo. Solidaridad, memoria, un juramento vivo. Si esta historia corre por tus venas, el libro El sabor de la libertad profundiza aún más. Desde los campos de caña hasta 1804, desde Haití hasta Bolívar, Garvey, Mandela y Gandhi. Una pequeña nación, un plato de sopa, una libertad que aún ondula por el mundo. Ama esta sopa. Cuando crezcas, la pasarás a tus hijos. Mamá, está deliciosa. Desde el campo de batalla hasta el banquete, la victoria de Haití se transmite en los cuencos y en el canto. La receta es la memoria, el banquete una lección. Haití le enseñó al mundo algo duro y hermoso, que la libertad no se da, se conquista, se forja y se comparte. Que la bendigamos, la protejamos y la sirvamos, por generaciones venideras. Para adentrarte más en la revolución haitiana y la historia sagrada de la sopa Yumu,
Consigue El sabor de la libertad, la historia de la sopa Yumu y el legado mundial de Haití de Jumel Pluviose, disponible ahora en Amazon. Enlace en la descripción y comentario fijado.